Gloria a tu nombre. Aquí, digamos, estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estamos, estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estamos, dígale: aquí estoy. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estamos, Padre. Un sacrificio quiero ser. Toma todo ser. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración. Una vez más diga: porque tú. Dígaselo a Él, si Él es su Dios, Él es su Señor, dígaselo, que Él es digno de adoración. No solo se lo diga, sino adórele con este canto. Una ofrenda para ti. Para ti, diga, para ti. Aquí entregamos, Señor, la adoración. Adoren sus palabras al Señor. Te agradecemos, Señor. Te has mostrado y te has revelado en cada corazón de tus hijos. Gracias, Señor. Solo para ti estos cantos son dirigidos a ti, a tu nombre. A ti, Señor Jesús.
porque tú eres mi Dios, eres digno. Digámoselo, una ofrenda para Él, para Jesús, para nuestro Dios, para ti, solo para ti, Señor, para ti estos cantos, para ti agradecimiento, Señor. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan. Ya está el disco, ¿verdad? Evangelio de San Juan, capítulo 17. San Juan 17:3. San Juan 17:3. Vamos a darnos en las manos del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre Santo, sabemos que una fe sin conocimiento de ti, Señor, no sirve para nada, Padre. Sabemos que la verdadera fe, Señor, tiene conocimiento, Señor. Te conoce a ti, conoce a Cristo, conoce tu palabra, conoce tus mandamientos, conoce tu voluntad, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que en esta hora, Señor, nos des sabiduría, nos des la gracia, mi Señor, de poder entender la palabra. Sabemos que no es de todos la fe, Señor. Sabemos que no todos pueden entender. Sabemos que solo es de aquel de que tú tienes misericordia. Por eso te pedimos misericordia, Señor, para que ninguno de los que están aquí, Padre, se vaya sin haber entendido, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón. Danos la gracia para poder enseñar, Padre. Danos la gracia para poder recibir tu palabra y ponerla por obra, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre, creyendo que tú eres fiel y que la obra que tú has comenzado, tú la vas a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la vida eterna, hermano? Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Es muy importante, hermano. No me cansaré de repetírtelo. Si tú dices tener fe, es que tú tienes que conocer a Dios, a Jesucristo, tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre todo, obedecer la palabra de Dios. Estamos viendo, conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos varios temas. El último tema fue que Él es la imagen del Dios invisible. Hoy vamos a ver otro tema que está en Hechos 4:11. Hechos 4:11. Dice así: este Jesús, ¿de quién está hablando? Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro, diga, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A ver otra vez, ¿en quién hay salvación? Solamente en nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación. ¿Qué enseñan las religiones? Que hay otros salvadores, que hay otros dioses, que hay otros medios de salvación. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que María es corredentora juntamente con Cristo Jesús. Ahí ya está poniendo a otra, ¿qué? A otra salvadora, redentora, redentor es salvador. Y si dicen que la Virgen es corredentora con Cristo, ¿qué le están atribuyendo a la Virgen María? Que ella también salva. Que ella también salva. ¿Y qué acabamos de leer? ¿En cuántos hay salvación? En ningún otro hay salvación. ¿Solamente en quién? En Jesucristo. Y tú te pones a recorrer todas las religiones del mundo
y todos tienen diferentes dioses, todos tienen diferentes ¿qué? Salvadores. Ahora, las religiones también enseñan otro medio de salvación, y el único medio para ser salvo es en la fe del Señor Jesucristo. A ver, ¿cuántos medios hay para ser salvo? Solamente uno. ¿Cuál es ese único medio? La fe en el Señor Jesucristo. Cuando alguien te pone otro medio como obras, sacramentos, que te portes bien, no conoce a Dios, no conoce a Jesucristo, no conoce la obra de Cristo, porque no entiende que en ningún otro hay ¿qué? Salvación. Esta noche vamos a ver características de nuestro Señor Jesucristo, de por qué Él es el único Salvador. A ver, ¿qué vamos a ver? Que nadie tiene, hermano, nadie tiene más que nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene. Por ejemplo, el Salvador es el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos como Cristo tiene Dios? Nada más uno. No hay más como Cristo. Y nada más, por eso nada más, esa característica nada más le pertenece ¿a quién? A Jesucristo. Vamos ahí a verlo en Juan 3:16. Miren, para que usted vaya entendiendo el tema. Todo lo que vamos a ver, hermano, solamente lo tiene Cristo. No lo tiene ninguna otra persona en el mundo. Por eso es que no hay, en ningún otro hay salvación. Porque para ser el Salvador se requieren estas características que vamos a ver. Para que Cristo pudiese ser el Salvador, tenía que tener todas esas características. Mire, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Vean esa característica, solo le pertenece ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree, ¿creer en quién, hermano? En Jesucristo, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio ¿de quién? De Jesucristo. Vean, ¿cómo somos salvos? ¿Por medio de quién nada más? De Jesucristo. ¿Qué característica vio aquí en Jesucristo? Que Él es el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra característica, vamos a ver otra característica, miren. En Isaías 43:11, Isaías 43:11, yo tengo que entender por qué solamente Cristo es el único Salvador. La gente te puede debatir, pero tú dile, mira, si tu Salvador tiene esas características, pues Él podría ser el Salvador, pero nadie tiene estas características que solamente tiene Jesucristo. Miren, Isaías 43:11, ¿ya lo tiene? Dice así, yo Jehová. ¿Quién está hablando ahí? Dios, el Padre. ¿Qué dice Dios el Padre? Fuera de mí no hay quien salve. A ver otra vez. ¿Quién está hablando ahí? Dios, ¿verdad? Dios el Padre. ¿Y qué dice Dios? Fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué característica tiene que tener el único Salvador? Que es Dios. A ver otra vez. ¿Qué característica tiene que tener el que es el único Salvador? Ser Dios. Solamente Dios salva. A ver otra vez, ¿sí me está entendiendo el tema? A ver, ¿qué característica tiene Cristo para que sea el único Salvador? Él es Dios. ¿Por qué María no puede salvarme? No es Dios. ¿Por qué el Papa no puede salvarme? ¿Por qué un santo no puede salvarme? ¿Por qué no pueden salvarme? No son Dios. Ahí está bien claro. Miren, fuera de mí, ¿qué dice? No hay quien salve. Y la escritura está llena de donde solamente de Dios viene la salvación. Nada más. Entonces, sabemos que Jesucristo es Dios. Solamente los falsos testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Por eso para ellos Jesucristo no es tan importante. Porque ellos dicen que es un simple siervo, un simple ángel. Pero la escritura dice que Él es el verbo y que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Dios. Y dice que Él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Cuántos dicen amén?
Y Dios mismo, ¿cómo lo llama a su Hijo? Dios. Vamos a verlo en Hebreos 1:7. Este texto es muy claro. Dios mismo llama a su Hijo Dios, porque Jesucristo es Dios, porque Él y el Padre son uno. Recuerde que nosotros creemos en lo que es la Trinidad. No tenemos tres dioses. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. Manifestado en tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo le llama el Padre al Hijo? Hebreos 1:7. Mire, primero dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles, ¿qué? Espíritus. Y a sus ministros, ¿cómo los llama? De fuego. Mas del Hijo, aquí está hablando Dios. ¿Qué dice Dios del Hijo? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo llama el Padre a su Hijo? Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y en Isaías vemos que Isaías dice una profecía que nacerá un niño y su nombre será Dios fuerte. ¿Y qué más? Admirable, poderoso. Ahorita se me fue otra palabra que se refiere a Dios. Padre eterno. Padre eterno. Refiriéndose a Cristo, que es ¿quién? Dios. ¿Cuántos dicen amén? Espero que con esto le vaya quedando claro y usted tenga armas para debatirle a las falsas religiones de por qué solamente en Jesucristo hay salvación. Él es el único ¿qué? Salvador. Miren, Lucas 4:16. Lucas 4:16. Ahí habla nuestro Señor Jesucristo y dice que Él es el ungido. Por eso el nombre de Cristo, hermano, Él es Jesucristo porque Él es el ungido. Él es al que le envió el Padre. Él es el único que nos trae palabras de vida eterna, el único que nos trae a la libertad, el único en el cual hay perdón de pecados. Miren, San Lucas 4:16. Dice así, vino a Nazaret, está hablando de Cristo, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Los judíos tenían la costumbre de reunirse todos los días de descanso y leer la palabra. Esto hizo Cristo. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. A ver, ¿sobre quién vino el Espíritu de Dios? Sobre Cristo. ¿De qué te habla esto, hermano? De que diga, Él es el ungido. ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el Cristo nada más? Nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿para qué fue ungido Cristo? Me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A ver, ¿quién es el único que le puede dar vista a un ciego espiritualmente? Jesucristo. Ahí lo estamos leyendo. Él es el único que fue ungido para ir y dar vista a los ciegos. Él es el único ungido que fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los presos, a quitar las cargas del oprimido. Es el único, hermano. Tú no vas a encontrar en la Biblia otro ungido. Por eso Él es el Cristo. La gente decía, Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el enviado. Él es el único que trae palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? No, por eso, tú cuando alguien te diga de un Salvador, dile, oye, ¿y tu Salvador trae vista al ciego? ¿Él trae palabras de vida eterna? ¿Él me puede libertar del pecado? Porque mi Señor Jesucristo me liberta del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el único que nos puede libertar del pecado? Nada más Jesucristo. Tú puedes ir a Alcohólicos Anónimos y te quita nada más el vicio, pero sigues siendo fornicario, sigues fumando, sigues mintiendo. El único que te puede hacer libre completamente se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente dice, pues yo creo en María, yo creo en San Judas. Oye, ¿y en quien tú crees te puede hacer libre? ¿Te puede quitar el vicio? ¿Te puede quitar que seas un adúltero? A ver qué te contesta. Tú tienes que empezar así a predicarle a la gente. Solamente
en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo hay libertad. Solamente en Jesucristo hay el conocimiento de la verdad. Solo en Jesucristo puede haber un descanso en tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita platicaba con mi hermana Rosa. El único que puede sanar tu corazón, ¿quién es? Jesucristo. No hay más. Tú puedes ir con un doctor, puedes ir con un psicólogo, te puedes tomar pastillas y en tu corazón siempre va a haber amargura, tristeza, resentimiento, depresión, porque el único que puede sanar tu corazón se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso solamente en Él hay salvación. Amén. Bueno, mire, vaya usted a Romanos 3:26 y vamos a afirmar que solamente por la fe en Cristo el hombre es justificado. Solamente. El hombre va a buscar ser justificado de muchas maneras, pero Dios solamente justifica a los que son de la fe en su Hijo Jesucristo. Romanos 3:26. Vamos a leer desde el 24 para que se entienda. Romanos 3:24. Siendo justificados, recuerde que justificados es ser declarados inocentes, justos. A ver, ¿cómo somos declarados justos? Gratuitamente, por su gracia. Gracia es un favor que no merecemos. Mediante la redención. Vean, Dios me justifica gratuitamente, pero ¿mediante qué? La redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Redención es pagar un rescate, hermano. ¿Quién es el único que ha pagado el rescate para la salvación de nuestras almas? Jesucristo. Es el único que ha pagado ese rescate. ¿Cómo lo pagó? Con su sangre preciosa. Cuando alguien te quiera traer otro salvador o otro medio, dile, ¿a poco eso paga mis pecados? ¿A poco la Virgen derramó su sangre para perdón de mis pecados? ¿A poco tu ídolo derramó su sangre para perdón de mis pecados? ¿A poco tus obras son sangre derramada para perdón de pecados? El único que derramó su sangre se llama Jesucristo. Amén. Entonces, por eso la redención es nada más ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Vean, la palabra propiciación, hermano, habla de quitar la ira de Dios. A ver, ¿de qué habla la propiciación? ¿Qué merecíamos nosotros? A ver, pero merecíamos el castigo de Dios, la ira de Dios. ¿Sobre quién fue derramada esa ira? Lo hemos enseñado. Sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no hay otro que salve? ¿Tú has escuchado en toda la historia de la humanidad que haya alguien que haya recibido la ira de Dios para el perdón de sus pecados? ¿Has oído de alguien? ¿Solamente de quién? Cristo. Solamente hace 2000 años en una cruz Dios castigó a su Hijo y derramó toda su ira para que pudiera perdonar a sus escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Vean, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Vean, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Dios. Y el que justifica, ¿a quién justifica Dios? Al que es de la fe de Jesús. A ver, ¿cómo me justifica Dios? Creyendo en mí, Señor Jesucristo. Por eso en ningún otro hay que salvación. Gálatas 4:4. Cristo es el único que puede redimir de la ley. A ver, ¿quién es el único que me puede redimir de la ley? Jesucristo. Nadie más nos puede redimir de la ley. Quien está bajo la ley, ¿cómo está, hermano? Está bajo maldición y está condenado. Eso también ya lo hemos enseñado. Quien está bajo la ley, ¿cómo está? Está bajo maldición. ¿Por qué está bajo maldición? Porque jamás va a poder cumplir la ley perfectamente. Y si falla en un punto se va a condenar. Vean quién es el único que nos liberta de la ley. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo. ¿A quién nos envió Dios? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A ver, ¿quién es el único que redime, rescata, para ya no estar bajo la ley? Cristo, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Para que te quede claro qué hizo Cristo en nuestras vidas, fíjate, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. A ver, ¿qué hizo Cristo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. A ver, ¿quién es el único que puede libertar de la ley? Jesucristo. No vas a encontrar en la tierra ningún ser humano, ningún medio que te liberte de la ley. El único que nos liberta se llama Jesucristo. Y esa característica por eso nadie la tiene, hermano. Él se hizo maldición. Él murió en una cruz como el peor de los pecadores. Él se hizo pecado no habiendo pecado. Él recibió nuestro castigo para que Dios tuviera misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esas características nadie las tiene más que ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:36, el texto que te estaba explicando hace un momento. Nadie puede libertarte, solamente Jesucristo. ¿Quién nada más? Jesucristo. Juan 8:36. ¿Ya lo tiene? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que me puede libertar de la esclavitud del pecado? Jesucristo. ¿Habrá alguien más en esta vida que te pueda libertar del pecado? Nadie te puede libertar. El error de muchos, hermano, están buscando ser libres de su pecado en sus fuerzas. Y yo hablo de gente que ya viene a la iglesia. Yo escucho de mucha gente que le está echando ganas. Dice, ya le estoy echando ganas, hermano. Ya poco a poco y voy dejando ya un pecado, ya estoy dejando otro pecado, ya le estoy echando ganas. El único que te puede libertar se llama Jesucristo. Tú no puedes libertarte a ti mismo. El hombre es esclavo del pecado. ¿Qué es el hombre? El cristianismo no se trata de echarle ganas. El cristianismo se trata de creerle a la palabra de Dios. Cuando tú tienes una verdadera fe en el Señor Jesucristo, es porque en ese momento el Espíritu Santo ya te hizo nacer de nuevo. Ya te regeneró, ya te hizo una nueva criatura, ya te trasladó de las tinieblas al reino de Cristo, ya te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? No es que tú digas, yo le voy a echar ganas para nacer de nuevo, yo voy a hacer esto. Tan solo cree, dice la palabra. Tan solo cree. Al que cree, todo le es posible. Cuando alguien tiene una verdadera fe, hermano, es porque ya el Espíritu Santo ya está morando dentro de él. ¿Cuántos dicen amén? Miren, muchos creen que hay que creer para nacer de nuevo o hay que creer para poder hacer algo. Mira, hermano, cuando tú crees es porque el Espíritu Santo ya vino a tu vida. Cuando tú crees es porque el Espíritu Santo ya te dio nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, ¿quién nos hace libres nada más? Cristo. ¿Quién más puede hacer eso? Nadie. Primera de Corintios 15:3. Vean otra característica de Cristo que nadie ha hecho, ni hará, ni puede hacer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. A ver otra vez, ¿qué hizo Cristo? A ver, ¿tú has oído de alguien en la historia que diga murió por los pecados de alguien? ¿Sí has oído eso? Pero sí hemos oído hace 2000 años quién murió. Cristo. Y dice la Biblia que aunque alguien dijese, alguien se atreviese a decir, yo doy mi vida por mi hijo, no puedes dar tu vida. A ver, ¿por qué tú no podrías dar tu vida por tu hijo? Si tú dijeras, Señor,
yo doy mi vida para que mi hijo se salve, ¿por qué no te la aceptaría Dios? Empezando porque tú ya estás muerto, tú debes ya, la paga del pecado, ¿cuál es? O sea, ¿tú qué le podrías dar si tú estás muerto? Si tú tienes una deuda con Dios, ¿cómo podrías pagar la deuda de otro si tu deuda no ha sido pagada? Aparte, Dios solamente acepta un sacrificio perfecto. A ver, ¿qué acepta Dios? Un cordero sin mancha. A ver, dile que está a tu lado, ¿tú te sientes muy limpio? ¿Estás limpio para que tú pudieras ofrecerte? ¿Cómo estamos, hermano? Estamos sucios. Cristo nunca pecó. Nunca pecó. Por eso es una ofrenda agradable delante de Dios. Dime quién tiene esa característica. A ver. Hay gente que dice que la Virgen nunca pecó, así dicen ellos. Así dicen que de hecho ellos dicen que la Virgen ascendió al cielo, que la Virgen no murió. Ellos se ofenden si tú le dices que María tuvo relaciones sexuales con José, se ofenden porque para ellos piensan que las relaciones es pecado. Las relaciones no son pecado, hermano. Las relaciones son santas delante de Dios cuando se hacen dentro del matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted creía que las relaciones son pecado? No. ¿Quién nos dio eso al matrimonio? ¿Quién se lo dio? Dios. No es malo, pero ¿dentro de qué? Del matrimonio. Cuando son fuera del matrimonio ya es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero María tuvo relaciones, ahí lo dice la Biblia, que mientras estuvo embarazada de Jesús, no tuvo contacto con José hasta después que nació Jesús. Y usted lee la Biblia y tuvo más hijos. Ahí dice la Biblia que tuvo más hijos María, pero no es pecado. Ella siguió su vida normal con José, tuvieron sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ningún ser humano, hermano, puede morir por los pecados, porque se necesita ser santo. Amén. Bueno, y la Biblia dice que ¿cuántos justos hay? Ni uno, ¿verdad que ni uno? Bueno, entonces Él muere por nuestros pecados. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Había un hermano que le decía yo que Jesús nació naturalmente como nacen todos los niños y se ofendía. No digas eso, dice, no me digas eso, no me digas eso. Mi Señor no nació como nacemos todos. Le digo, ahí dice que Él abrió la matriz, ahí dice en la Biblia, pero no es pecado. O sea, la gente tiene un concepto, hermano, así de algo así como que le da cosa de que es pecado. No es pecado. Él nació natural como nace todos los niños. Amén. Miren, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. A ver, ¿qué fuimos? Recuerde que éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios, no lo conocíamos, no conocíamos su palabra, estábamos apartados de verdad. Pero fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. A ver, ¿por qué fuimos reconciliados? Por la muerte de su Hijo. Eso me tiene que quedar bien claro a mí. Si yo hoy tengo una relación con Dios, ¿gracias a qué? A la muerte de mi Señor Jesucristo. Al rescate que Él dio con su sangre preciosa. Amén. Miren, vamos a verlo ahí en Hebreos 10:5. Ahí queda bien claro que Jesucristo, a través de su sacrificio, nos ha hecho perfectos, hermano. Y por eso en ningún otro hay ¿qué? Salvación. Solo en Jesucristo. Él es el único. Él es el único sacrificio, la única ofrenda que agradó al Padre, que satisfizo su ira, que satisfizo su justicia. En Hebreos 10:5. ¿Ya lo tienen? Por lo cual entrando en el mundo, dice, vean, sacrificio y ofrenda, ¿qué dice? No quisiste. Vean, Dios le dijo al pueblo de Israel que ofreciera sacrificios. A ver, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Que ofreciera sacrificios, que llevara animales, los sacrificaran
y derramaran la sangre para el perdón de pecados. Y aquí dice que a Dios no le satisfacían esos sacrificios. No quitaban su ira, no quitaban el pecado del hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dice, mas me preparaste cuerpo. A ver, ¿a quién le prepararon cuerpo? A Jesucristo. Fíjate, esto nadie puede decir que lo ha hecho, hermano. Holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿qué dice? No te agradaron. Vean, Dios, ¿por qué si a Dios no le agradaron esos sacrificios? ¿Por qué entonces se los mandó a hacer a Israel? A ver. Era una figura ¿de quién? De Cristo. Mira, hermano, antes de que Dios les dijera que ofrecieran sacrificios, Él cientos de años ya había dicho que la salvación iba a ser por la fe en el Señor Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Él ya les había dicho que Él iba a enviar a un profeta, que a Él lo oyeran, porque Él traía palabras de vida eterna. Todo esto nada más era un ¿qué? Una figura. Me decía apenas una hermana que estaba leyendo Levítico, me decía que no le entendía porque, ¿sí ha leído usted el libro de Levítico? ¿De qué habla el libro de Levítico, hermano? A ver, los que han leído. Son un montón de sacrificios, todos es puros sacrificios. Me vas a traer una vaca así, la vas a cortar en pedazos, vas a quemar su carne, vas a quitarle la piel, y son puros ¿qué? Sacrificios. Sacrificios por el pecado de esto, sacrificio por esto, sacrificio. Y todo eso es figura ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les estaba queriendo hablar Dios a su pueblo? Un día vendrá el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos se dan amén? Y ellos no lo entendieron. Ellos rechazaron al verdadero Cordero y siguieron celebrando su Pascua con un cordero, un animalito. Y a Dios no le agradaban esos sacrificios ya. Porque esos sacrificios no pueden quitar ¿qué? El pecado. Y luego dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, para hacer ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vean, ¿ya estaba escrito que Jesucristo iba a venir a morir como un cordero? Sí. De hecho, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había predestinado para que viniese a morir como un cordero. Luego dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿qué dice? No quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer que esto último. Ponga atención en el 10. En esa voluntad somos santificados. A ver, ¿qué somos por la ofrenda de Cristo? Santificados. Dime qué otra cosa te puede santificar. A ver. ¿Se ha visto gente que se hace limpias? En otros países, ¿sabe cómo se limpian de su pecado? ¿Sí lo ha visto en internet? Se meten 7 veces al río, se cortan la barba, hacen un montón de tonterías. Usted va con el brujo y agarra la rama de pirul, ¿no? Y le pega así para limpiarlo. Hermano, el único que me puede santificar se llama Jesucristo. No hay otro, hermano, no hay otro. ¿Por qué? Miren, dice, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. A ver, ¿cómo soy santificado? ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hechas ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces. ¿Qué hace un sacerdote del Antiguo Testamento? Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice Dios que hagas lo que hagas, te laves con lo que te quieras lavar, te des de golpes, te vayas hincado de aquí a la villa, te cargues un costal de nopales, tus pecados no pueden ser quitados. El único que te lo quita es el sacrificio de Cristo. Amén. Luego dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos? Un solo sacrificio. ¿Cuántos sacrificios? ¿Por qué? Por los pecados.
se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A ver, si tú estás entendiendo y tú crees que Jesucristo murió por tus pecados, ¿tú cómo estás delante de Dios? A ver, ¿cuántos tienen esa seguridad ya de que si ahorita se mueren, pueden presentarse a Dios perfectos delante de Dios? Ahora, ¿perfecto porque tú llevas una vida perfecta? ¿Por qué entonces es perfecto? A ver. Pero porque todos mis pecados han sido perdonados. A ver, por medio del sacrificio de Cristo, creyendo, ¿cuántos pecados? A ver, dile que está a tu lado, todos tus pecados. Yo me encuentro hermanos que dicen, yo no creo que ese pecado me lo haya perdonado. Así me dicen, es que ese estuvo bien feo, hermano. Estuvo bien feo, dice. Ese no creo que me lo perdone. Tú no has creído o no has entendido que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No levante su mano, pero ¿cuántos de aquí hicieron cosas feas así? Que digas, eso estuvo asqueroso, estuvo feo. ¿Te lo perdona Dios? Mira, si mataste, violaste, lo que hayas hecho, la sangre de Cristo lo limpia. Por eso nada más Cristo es el único que salva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo nos hizo? Perfectos. O sea, estamos limpios. Ahora, ¿qué hacemos con nuestra vida aún aquí imperfecta? ¿Qué estamos haciendo? Estamos creciendo cada día. Porque aquí en esta vida, ¿cómo nuestra vida? Aquí en esta vida, ¿cómo es? Imperfecta. Seguimos pecando, seguimos enojándonos, somos egoístas, envidiosos, orgullosos. ¿Y qué está haciendo Dios ahorita en nuestra vida? ¿Nos está qué? Perfeccionando, nos está llevando a qué? A un crecimiento. Amén. Pero ahí dice entonces que nos hizo ¿qué? Perfectos. ¿Para cuándo? ¿Para un día? A ver, ¿para cuándo eres perfecto? Entonces, tú desde hoy, mañana, pasado, ¿en qué vas a estar confiando para presentarte delante de Dios? ¿En la obra de Cristo o en tu vida que estás llevando aquí en la tierra? A ver, ¿en qué vas a confiar? A ver. Mira, mucha gente tiene miedo de que venga ahorita Cristo y a mí me lo han dicho, que no venga ahorita, hermano, porque ando mal. ¿En qué está confiando esa persona? A ver. En su vida que lleva aquí. Él piensa que el día que esté viviendo más o menos, ahora sí ven, Señor, ya estoy más o menos y ya me puedo ir. ¿Tú crees que es así? Mira, hermano, por eso un verdadero cristiano vive tranquilo. Cae, pide perdón y se levanta, porque él no está confiando en su propia justicia. Él está confiando en la justicia de Cristo. La vida perfecta de Cristo nos fue dada, hermano. Ya lo hemos enseñado. A ver, ¿qué te fue dado? A ver. Cuando Dios te ve a ti que eres creyente, ¿qué ve en ti? Una vida perfecta, hermano. A ver, ¿qué ve en ti? Por eso es que te va a decir, bendito, pasa al reino eterno. Tú eres bendito, tú eres santo, tú no has pecado. Cristo nos va a presentar como una iglesia sin mancha, hermano. Pero no por mis obras, no por lo que yo haya hecho, por lo que Él hizo. ¿Cuántos dicen amén? Eso espero que lo estén entendiendo, hermano, y vivas tranquilo, sabiendo que la justicia de Cristo te es dada. Miren, para siempre a los santificados. Y vean, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Vean el pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sabes quién es el único que se acuerda de tus pecados? La esposa o el esposo. O nosotros mismos. Siempre estamos recordándonos, y tú siempre has hecho esto, y siempre haces esto. Y a mí el que me dice, tú eras así, el Señor ya borró todos mis pecados. Soy una nueva criatura, yo no debo nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pecados tienes? Ni uno. ¿Qué dice que hizo con tus pecados el Señor? Los bordó. ¿Se acuerda Él? No se acuerda. Y dice el 18, pues donde hay remisión de estos,
donde ya hubo un rescate de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué más podríamos ofrecer ya por los pecados? Ya nada. Así que, hermanos, ¿qué tenemos, hermano? Libertad. ¿Para entrar dónde? En el lugar santísimo. ¿Por medio de qué? ¿Cuántos de aquí ya tienen una relación con Dios así íntima? Ya hablan con Él, platican con Él, le traen sus cargas, lo bendicen, lo adoran. Y si vienes confiando que te está escuchando, si vienes con toda la confianza de que te está oyendo, ¿por qué? Porque te acercas a Él por medio de la sangre de Cristo. Tú no vienes y dices, Señor, hoy sí, escúchame porque me porté bien. No, yo sigo siendo un pecador, pero por Cristo tengo entrada, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿Se acuerda usted que cuando Cristo muere, qué se rasga en el templo? El velo. Entonces, ¿alguien tendrá estas características que pueda hacer esto que hizo Cristo? Nadie, hermano, nadie lo. Ahora vamos a ver otra característica de Cristo como único Salvador. Está en Hebreos 7:20. Él es el sacerdote de Dios según el orden de Melquisedec. Él es el único que tiene esta característica, hermano. A ver, ¿qué es Jesucristo? Mire, vamos a verlo. 7, ¿qué dijimos? Otra vez, 7:20, ¿verdad? Dice así. Está hablando aquí del sacerdocio, hermano, de la ley. Acuérdese que en la ley que hizo Dios puso sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué hacían los sacerdotes? Ofrecían sacrificios para perdón de pecados, ¿se acuerda usted? Bueno, y vea lo que dice aquí. Y esto no fue hecho sin juramento. A Cristo lo declaró sacerdote ¿cómo? Con juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a ver cuál es este orden y usted dígame si hay algún sacerdote semejante a Cristo. Miren, en el 7:1 está. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Vean el sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo cómo es, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vean las características del sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver otras características, mire. Vamos a verlo en Hebreos 9:24. Y vamos a ver estas características que nadie las puede tener más que nuestro Señor Jesucristo, miren. ¿Ya lo tiene 9:24? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Dónde entró Cristo, hermano? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dígame usted qué sacerdote ha subido al cielo y ha entrado en el santuario de Dios allá arriba. A ver, ¿solamente quién? Jesucristo. Es el único. Es el único que cuando murió resucitó, subió al cielo y entró al tabernáculo verdadero. Recuerde que las cosas de esta tierra nada más eran ¿qué? Figura. Cuando Dios le manda a Moisés a hacer el tabernáculo, ¿era figura de cuál? Del tabernáculo del cielo. Cristo, sacerdote de Dios, no entró en el tabernáculo terrenal. Subió al cielo, entró al tabernáculo de Dios, a la presencia de Dios y mostró su sangre para el perdón de pecados. Dígame quién puede hacer eso. Jesucristo es el único Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
Este sacerdote no tenía que hacer sacrificios para perdón de sus pecados, porque ¿cómo era él? Él era santo. ¿Cómo era él? Santo. Él no tenía que ofrecer sacrificios por él mismo. Por eso nos convenía este sacerdote, que era ¿qué? Santo. No apunté la cita, hermano, no la encuentro, donde habla de que él nos convenía este sacerdote. Ahorita a ver si la encuentro. Aquí está, mire. En el 7:26, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es nuestro sacerdote que es Cristo? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes. ¿A quién constituye la ley sacerdotes? A débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Romanos 5:18. Romanos 5:18. Esta característica que vamos a ver de Cristo, nadie la tiene. Y gracias a que Él obedeció, nosotros fuimos declarados justos. Mire, vamos a verlo. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno, está hablando de Adán, ¿qué vino por el pecado de Adán? La condenación ¿a cuántos? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, ¿qué vino? La justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién fue el único que obedeció hasta la muerte? Jesucristo. Hasta la muerte. Dios le dijo, vas a ir a la cruz a morir, y él dijo, hágase tu voluntad. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es el único que ha obedecido a Dios perfectamente. Es el único, hermano. No hay otro que tenga esa característica. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Juan 6:39, ¿sabes quién nos va a resucitar? Jesucristo, diga Jesucristo. ¿Tú has oído en las religiones o en algún profeta de otros países que su líder, su profeta haya muerto, resucitado y haya dicho estas palabras? Mira lo que dice Cristo. Juan 6:39. Dice Cristo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y qué va a hacer Cristo? Mira, estas características, ¿quién es el único que ha dicho, voy a morir y voy a resucitar? ¿Quién es el único que ha dicho? Tú has oído a Mahoma, a Buda, a todos esos personajes que hay en la historia que dicen ser profetas, que alguno de ellos haya dicho, voy a morir y voy a resucitar. En la historia sí ha habido gente que ha creído eso y lo ha dicho, hermano, pero no lo ha hecho. El único que lo ha cumplido, que ha muerto y resucitado, se llama Jesucristo. El único que nos ha prometido que nos va a resucitar en el día final, se llama Jesucristo. Él tiene poder, dice, para dar vida, tiene poder para quitarla. Él tuvo el poder para poner su vida y para volverla, ¿qué? A tomar. Porque Él es el autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Jesucristo. Él es el autor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Primera de Juan 5:9?
Miren, aquí el Padre da testimonio de su Hijo Jesucristo. ¿Quién da testimonio? El Padre. Juan 5:9. Vean lo que dice. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de quién, de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna. A ver, ¿qué nos ha dado Dios? Pero esa vida, ¿dónde está, hermano? Esa vida está en su Hijo. A ver, ¿dónde está esa vida eterna? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿A cuánto les queda claro ahí ahora sí quién es Jesucristo? Él es la vida. Tú pregúntale a toda esa gente que profesa su religión, su santo, oye, ¿ese en quien tú crees te da vida eterna? Porque ahorita platicaba con mi hermana, la mayoría de la gente lo único que busca en su santo, en su Dios, lo único que busca es su salud, su prosperidad, el arreglo de su familia, de su matrimonio, es lo único que están buscando. Creen en algo porque les hizo un cierto favor. Ahorita me decía de una persona que cree en la Santa Muerte. ¿Por qué creen que cree en la Santa Muerte esta persona? Porque se iba a morir y la vio, ya no se murió. Entonces dice, pues me dio vida. ¿Tú crees que la muerte da vida? Mira, la gente ignora, hermano, que hay una muerte después de la muerte física. Y a la gente lo único que le preocupa es la muerte física. Es lo único que le preocupa, que se vaya a morir físicamente. Dios dice que yo no le tema a la muerte física. Dios lo dice, no le tengas miedo ¿a qué? Al que mata tu cuerpo. Tenle temor a la muerte segunda. La muerte, mira, después de la muerte física está la muerte espiritual, la muerte eterna, que es que envíen tu alma y tu cuerpo al infierno. A esa muerte sí hay que tenerle temor. ¿Cuántos dicen amén? Y esa muerte la da Dios a todo aquel que rechace a su Hijo Jesucristo. Porque Él ya envió a su Hijo para que el que crea en Él tenga vida eterna. Y el que no cree en el Señor Jesucristo ya ha sido condenado. Y en ninguno otro hay salvación, porque solamente Él es Dios. Él es santo, Él es el sacerdote que ha entrado en el cielo, Él es el único que murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Si alguien de aquí todavía no le entrega su vida al Señor, hay gente que todavía viene aquí y todavía cree un poquito en la Virgen, cree un poquito en su religión. Le decía yo ahorita a mi hermana que no te sirve decir que crees en Jesús y crees en otra cosa, no te sirve. Nuestro Dios es un Dios celoso y está escrito que solo a Él adorarás y solo a Él servirás. No puedes creer en dos cosas, no puedes confiar en dos cosas. O crees en Cristo o crees en lo que tú crees. Padre, hoy sabemos, mi Señor, que tú eres el Salvador del mundo, Señor. El único y suficiente Salvador. Hoy sabemos que a través de tu sacrificio, Señor, a través de tu muerte, somos salvos, Señor. Hoy sabemos que tú moriste por nuestros pecados y resucitaste, Señor. Eres el único que ha resucitado para nuestra justicia, Señor. Para que nosotros seamos declarados justos por el Padre. No hay otro como tú, mi Señor Jesús, porque tú eres Dios, tú eres santo, perfecto. Nadie podía morir, mi Señor, porque se necesitaba un cordero sin mancha. Y tú eres ese cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Fue tu sangre preciosa, Señor, la que pagó el rescate de nuestros pecados. Fuimos rescatados no con cosas perecederas como el oro o la plata,
sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Te damos las gracias, Padre. Confiamos en tu justicia, mi Señor, no en nuestras justicias. Nosotros somos imperfectos, pero por tu sacrificio nos has hecho perfectos, Señor. Has borrado todos nuestros pecados. Te damos la gloria y las gracias, Señor Jesús. Tú eres nuestro único y suficiente Salvador. A ti damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Denle otro aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano. Adoremos al Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado. Adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, socorro.